Muy bien, nos encontramos ahora frente a la segunda parte, en la que vamos a abarcar eh, todos los cálculos, definiciones y aspectos necesarios con respecto al tema de vector, ¿no? Entonces, para poder comprender un vector, ¿de acuerdo? Obviamente, primero gráficamente es una flechita que te va a servir para poder simbolizar, ¿no? Simbolizar justamente a las magnitudes vectoriales. Por ejemplo, tengo el suelito, supongamos que yo tengo, no sé, una caja, ¿no? Y bueno, ¿no? Hay una gran diferencia entre empujar y jalar, ¿no? La caja. Empujar la caja o jalar la caja. Ambos van a tener pues efectos diferentes. Si yo aplico rojo, va a avanzar a la derecha. Si yo aplico marrón, va a desplazarse hacia la izquierda. Entonces, pese a de que, por ejemplo, las fuerzas sean las mismas, ¿no? Por ejemplo, yo digo acá que la fuerza es, pongamos, de 20 newton y que el de rojo también sea de 20 newton, pese a que son las mismas, ¿no? Pese a que son las mismas. Eh, si yo aplico rojo, se vaya a la derecha, y si aplico marrón, se va hacia la izquierda. O sea, no solamente interesa el aspecto del módulo, ¿no? No solamente es un aspecto numérico, sino también considerar el sentido, considerar la dirección. Es más, no es lo mismo jalar con 20 en este sentido que jalarlo así en diagonal, considerando una dirección, que ya sabemos que es el ángulo respecto a la horizontal. Entonces, son cuestiones muy interesantes. Pero, para poder comprenderlo mejor, he planteado lo siguiente. Lo que vemos a continuación, tanto como magnitud, sentido y dirección, estos son conocidos como los elementos del vector. Elementos del vector. ¿Sí? O sea, todo vector tiene elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Justamente este conjunto que está acá. Tiene magnitud, tiene sentido y tiene dirección. ¿Qué cosa es la magnitud? Es el tamaño, ¿de acuerdo? ¿Qué tan grande es esa flechita? El sentido ya sabemos, ¿no? Hacia dónde apunta, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y la dirección es el ángulo que forma respecto a la horizontal. Para poder comprender mejor esta parte, he planteado un ejemplo bastante sencillo, en el cual me solicitan, determine los elementos del vector AB. Voy a aclarar de que este es con flechita, así. A ver, con flechita. Voy a borrar esto. Le voy a poner la flechita correcta. O sea, así, en este sentido. Y hay una gran diferencia entre decir, pues, AB y decir, pues, BA, ¿no? Siempre en mayúsculas, siempre en mayúsculas. O sea, acá nosotros tenemos que comprender de que hay una diferencia entre colocar el inicio, por ejemplo, A al inicio o A al final. Eso lo vamos a ver a continuación. Voy a colocar los puntos que me brindan en la parte superior porque voy a cambiar a un modo blanco, así que necesito colocarlo así. A es 5,3, o sea, el punto A tiene coordenadas 5,3 y el punto B tiene coordenadas 7,9. Ahí está. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva y acá está. ¿Qué es lo que me pedían? Me pedían justamente determinar los elementos del vector AB. Y el vector tiene magnitud, tiene sentido, tiene dirección. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos esto. Voy a poner acá qué es lo que nos piden, para que quede claro. Determinar elementos del vector AB. Dar esto del vector AB. Ahí. Ahora, ¿cómo lo trabajo? Voy a poner la flechita hacia dónde apuntan, porque ya le dije de que no es lo mismo AB que A. ¿Okay? Entonces, primero tenemos que determinar quién es el vector. ¿Ya? Así que voy a colocar así. Primero, determinamos el vector, justamente. ¿Qué vector? El vector AB, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer, profesor? Obviamente, el A tiene coordenadas, el B tiene coordenadas, y el vector simplemente sería igual al final menos el inicio.
¿De acuerdo? Profesor, ¿y cómo sé quién es el final? El final generalmente es la punta de la flecha. Y el inicio vendría a ser la cola de la flecha. En este caso, por ejemplo, la punta de la flecha está con B, ¿de acuerdo? Y la cola de la flecha está con A, ¿no? Y lo podemos detallar acá, y si me gusta lo señalo. ¿No? Acá está, ¿no? El B coincide con la punta de la flecha, mientras que el A está con la colita, ¿no? Ahí está. Y eso justamente es muy importante porque representa, el B estaría en el final y el A estaría en el inicio. Muy importante. Entonces, en otras palabras, ¿quién vendría a ser pues el vector? El vector vendría a ser final. ¿Quién es B? El B es el 7,9. ¿No? Voy a poner acá 7,9. Ok. Menos el inicio es 5,3. Está 5,3. Y esto me daría pues una coordenada muy sencilla. Sería 7, es tal cual, ¿no? 7 con el 5 restado sería 2. Y 9 menos 3 sería el 6. Entonces, es ¿de acuerdo? Es este 2,6 el que va a representar al vector. ¿Qué vector? Al vector justamente AB. Entonces, si estamos hablando de un vector, ahí está, ¿no? Es el vector 2,6. Aquí es sencillo. Ese es el vector. Ya, vamos a determinar el vector y ya está determinado. Ahora, segundo. Voy a poner acá 2. Determinamos el módulo. O sea, el tamaño de la flecha. Vamos a determinar el tamaño de la flecha. Mucha atención acá, por favor. ¿Sí? Entonces, para esto, de acuerdo, para esto, lo único que vamos a plantear es lo siguiente. El vector es AB, ¿de acuerdo? Es AB. Y está con una flechita así. Y lo único que tendríamos que representar es colocarlo entre barras. Si yo coloco entre barras, estaría representando que estoy calculando el módulo. ¿Qué cosa es? O sea, ¿cuánto es el tamaño de ese vector? El tamaño de esa flechita. Nada más que eso. Nada más. Ok. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a, voy a poner acá, igual a, y lo único que tengo que poner es raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo un poquito más rectito. Voy a utilizar esto, es igual a la raíz cuadrada. Y en el paso anterior, yo tengo justamente 2,6. El primero representa al valor, digamos, de X y el segundo al valor de Y. Entonces acá sería pues el cuadrado, ¿no? De cada uno de ellos y sumados, ¿no? Sería raíz de 2 al cuadrado más el siguiente sería 6 al cuadrado. ¿Y cuánto sale esto? Bueno, esto sería 2 al cuadrado, 4, 6 al cuadrado, 36, y esto saldría pues raíz de 40. Raíz de 40. ¿Y cuánto es raíz de 40, profesor? Raíz de 40, pues es 2 raíz de 10. Esto ya es una cuestión algebraica, ¿no? Esto es una cuestión algebraica, ¿no? 40 es 4 por 10, la raíz afecta a 4 y afecta a 10, raíz de 4 es 2, y raíz de 10 no tiene raíz exacta, es un irracional, ¿no? De 2 raíces. Listo. Profesor, pero yo me acuerdo que yo lo he visto de otra manera. Pero, escúcheme, antes de que diga eso, primero analice que ya hemos obtenido el vector y ya no es necesario hacer ningún otro cálculo más. O sea, porque algunos dicen, profesor, yo quiero el vector, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, el módulo del vector, ¿no? Quiero el módulo del vector AB. Lo que yo hago, o al menos lo que he visto, profesor, es que se utiliza así, profesor, es la raíz cuadrada de la variación de x al cuadrado, o sea, cuánto cambio hay en x, más la variación de y al cuadrado, profesor. O sea, tendría que utilizar esta coordenada, ¿no? Y esta coordenada y hacer su resta. Por ejemplo, puedo tomar, ¿no? Este menos este, ¿no? 7 menos 5, hay un cambio de 2 al cuadrado. Y si tomé en ese sentido, ahora toca 9 con el 3, ¿no? Variaciones de los y, sería 9 menos 3, 6.
y al cuadrado, y así se logra, profesor. Claro, no estaría mal, pero por algo has determinado ya el vector, ¿no? Entonces ya no es necesario estar haciendo el cambio, porque mira, acá hiciste el cambio, ¿no? 7 menos 5, ¿cuánto es? 2. 9 menos 3, ¿cuánto es? 6. O sea, esta famosa diferencia ya la has aplicado, o sea, ya no necesitarías hacer más operaciones. Y es más, lo estás colocando de una manera correcta porque estás definiendo correctamente quién es el final y estás definiendo correctamente quién es el inicio. O sea, ya no tendrías que hacer más. Entonces, tienes el vector, ahora tienes el módulo. Profesor, y ahora quiero saber cuál es el sentido. ¿Cuál será el sentido, profesor? Para conocer el sentido es muy fácil. Voy a poner acá, número 3, o tercer punto, ¿ya? Voy a poner acá, tercer punto. Determinamos dirección, que es el famoso angulito, ¿de acuerdo? Dirección y sentido, vamos a recordar, no es lo mismo. Sentido es hacia dónde apunta, arriba, abajo, derecho, izquierdo. Dirección es el ángulo. O sea, ¿qué ángulo forma con respecto al horizontal? Entonces, para eso, a partir de obtener el vector, ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que aplicar es esto. La dirección es conocido como el ángulo, ¿no? Respecto al horizontal, y vamos a llamarlo θ. Entonces, lo único que se aplica es esto, ¿de acuerdo? La tangente de ese ángulo va a ser equivalente ¿a quién? Va a ser equivalente justamente al factor y, o de manera general, variación de y, ¿de acuerdo? Entre variación de y. Nada más. Se acabó la historia. La variación de y ya lo conozco porque, mira, haciendo las variaciones de y, por ejemplo, este y de este primer punto es 9, el siguiente punto es 3, y su variación ya lo tenemos, ahí está 6. O sea, pues por eso digo, de que una vez que ya determinas el vector, lo demás ya es sencillo. Acá sería simplemente 6 entre, y el siguiente sería 2, ¿no? O sea, esto de acá me queda, pues, 3, ¿no? O sea, la tangente, no, la tangente de, de la dirección sería 3. Profesor, ¿es conocido o no es conocido? Acá hay una observación, voy a poner acá, observación. La dirección, ¿no? Puede ser notable, porque la dirección es un ángulo, ¿no? O sea, la dirección puede ser un ángulo notable, o puede que no también. En el caso de ser notable, bacán, tú ya puedes obtener el valor directo. Por ejemplo, en este caso parece que sí se puede comprender porque dentro de los triángulos notables, o sea, y desde ya hay una recomendación, desde ya tenemos que más o menos conocer y familiarizarnos con los triángulos notables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo que este ángulo, supongamos, es 37 medios, justamente derivado del 37 grados, ¿ya? 37 medios. ¿Cuáles son sus medidas, no? ¿Cuáles son sus medidas? Sus medidas vendrían a ser K, ¿no? Por acá sería 3K, ¿no? Y por acá sería raíz de 10K. Esas son las medidas de un triángulo derivado del, ¿cómo se llama? Del ángulo de 37. Esto de acá tiene su demostración y todo bien bacán, ¿ya? Pero justamente como no estamos en trigonometría ni geometría, se lo planteo así directo, ¿no? Ahí está. Ahí, este es el triángulo. Y profesor, ¿cómo yo podría lograr este 3? Este es el triángulo que nos brindan, pero parece ser que nosotros necesitamos este angulito. ¿Quién será este angulito? Obviamente este es 90, este es 37 medios. ¿Cuánto me falta para llegar a 90, no? Y bueno, pues lo que me falta para llegar a 90, pues es 143 medios, ¿no? Ya este angulito de amarillo sería 143 medios, ¿no? Ahí está. Porque 143 más 37, 180, entre 2, ¿no? Sería 90 más 90, completaría los 180 que hay en un triángulo. ¿Y por qué lo ha puesto, profesor? Porque de este triángulo notable yo me puedo dar cuenta de algo, mire. Yo me puedo dar cuenta que la tangente de 143 medios, ¿ya? ¿A qué se da igual? Profesor, yo me acuerdo que la tangente es igual siempre a cateto opuesto entre cateto adyacente. Siempre, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de 143 medios? 3K.
3K. ¿Y quién es el cateto adyacente? O sea, ¿quién está a su costadito? ¿Quién es ese cateto? El K. K y K se van y te queda 3. O sea, profesor, mire, tangente de 143 medios de 3. O sea, miren, comparando, ¿cuánto valdría teta? Profe, teta tendría que ser, pues, 143 medios. Profesor, ¿y usted por qué se dio cuenta? ¿Por qué? Porque estoy familiarizado con los valores de los triángulos notables. O sea, ¿cuál sería, pues, la primera recomendación? La primera recomendación que yo brindo al alumno es que esté familiarizado con todos los triángulos notables. De esa manera, puede conseguir, pues, direcciones rapiditas. Profesor, y en caso, porque usted puso, ¿no? Usted previamente definió de que la dirección puede ser notable, pero también puede que no. ¿Qué pasa si no es un notable? Si no es un notable, pues es más fácil todavía. Profesor, pero no es notable, ¿cómo que va a ser más fácil? Va a ser más fácil porque solamente va a estar expresado. Por ejemplo, imaginemos de que no sabemos cómo trabajar este triángulo, ¿no? Imaginemos que no fuera notable, en realidad es notable, pero imaginemos que no es notable. ¿Cómo lo expresaríamos? Si la tangente de θ es 3, entonces yo podría utilizar esta expresión. Ojo acá, y yo podría poner que si la tangente de θ es 3, entonces el arco ARC tangente eje, así, tangente. Otros utilizan tan, ya eso, TG o tan ya es ya depende de cómo esté planteado la simbología en el examen, ¿ya? Antes era tangente de θ igual a 3, ahora es arco tangente y en vez de ponerle el angulito pongo el valor, ¿ya? O sea, sería arco tangente de 3 y esto sería igual a ¿quién? A θ. O sea, si yo quiero hacer un cambio, ¿no? O sea, pasar esto acá y el θ al otro lado, simplemente tendría que utilizar el famoso prefijo a. Esto de acá, más adelante, se ve en lo que son, en las famosas funciones trigonométricas inversas. Profesor, ¿pero por qué funciones? Funciones yo lo he visto en álgebra. Es que en realidad no existe mucho lo que es las razones. Se le dice razón porque como está en forma de divisiones, ¿no? Por ejemplo, cateto opuesto entre cateto adyacente, sería una razón geométrica, ¿no? ¿No? Porque hay razones aritméticas y razones geométricas. Las razones aritméticas son restas. Razones geométricas son divisiones. Como tiene esa forma, se le dice pues razones trigonométricas. Pero lo que en realidad existe, y eso es lo que yo voy a adelantarle también, lo que en realidad existe son funciones. O sea, en realidad, las razones trigonométricas son, como le digo, una herramienta para que esto se haga más masticable. Pero en realidad no existe. O sea, es algo como que algo un poco ficticio. Lo que en realidad existe son funciones. O sea, profesor, usted en otras palabras me está dando a entender que lo que antes yo veía, por ejemplo, como seno, o seno, y que era cateto opuesto entre hipotenusa, en realidad es una función algo así, función igual a seno de x, como en álgebra, exactamente. O sea, le voy adelantando eso. El colocarlo así es como para poderlo entender, ¿no? Para iniciarse, ¿no? Pero en realidad esta es una herramienta un poquito ficticia. Este es lo real. Pero eso lo vamos a ver poco a poco, más adelante. Y lo que hemos hecho acá, este cambio de azulito, es justamente parte de la teoría. Jeje, lo rayé, ya. Es parte de la teoría. ¿De acuerdo? Parte de la teoría de quién? De las funciones, ¿no? Esto sería, en este caso, lo de azul es las funciones trigonométricas inversas. Si la tangente de θ es 3, el arco tangente de θ es 3. Y ya hemos conseguido, pues, la dirección. ¿Θ cuánto vale? Arco tangente de θ. Entonces, ok. Perfecto. Entonces, profesor, y el sentido ya sería graficando, ¿no? Pero ya tenemos lo más importante, lo más relevante. Bien, entonces vamos a borrar ahora sí estos calculitos, estos cálculos, y ya está. Listo. Vayamos al siguiente punto. Vamos a comprender ahora, ¿de acuerdo? Vamos a comprender ¿qué significa vector unitario? Entonces, vamos a verlo simplemente como una definición operativa. El vector unitario se define como la división, ¿de acuerdo?
del vector entre su respectivo módulo. O sea, necesito el vector, ¿sí? Ya sabemos cómo determinar el vector, y necesito justamente del módulo que he calculado. Por ejemplo, en el caso anterior, si la memoria no me falla, ya porque ya lo borré, pero si la memoria no me falla, por ejemplo, yo calculé el vector AB, ¿no? Yo calculé el vector AB, y el vector AB me salió una coordenada, ¿no? Me salió una coordenada, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, era 2,6, algo así. Ah, sí, porque al final la dirección salió 3 porque dividí 6 entre 2, ¿no? Ya, este es el vector. Y el módulo, o sea, el tamaño, ¿de acuerdo? Del vector, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo así nada más. O sea, para definir el tamaño lo pongo entre barritas, ¿no? Nos salió, si no me equivoco, 2 raíz de 10. Así nos salió, ¿no? Nos salió 2 raíz de 10. Entonces, lo que yo tendría que hacer es simplemente, ¿qué cosa? Coloco el vector ¿quién es? En este caso, del ejemplo anterior que hemos trabajado, sería 2,6 entre el módulo. Y el módulo es 2 entre raíz de 10. Ahí está. Nada más. Profesor, ¿y cómo voy a hacer esto? Esto es sencillo, ¿ven? 2 raíz de 10 es un número que va a afectar a cada elemento de la coordenada. O sea, esto va a ser, pues, va a generar una coordenada y va a ser 2 entre 2 raíz de 10. Ahí está. Estoy haciéndolo con pincel nada más, ya para evitar mayores trámites. Y el siguiente sería P6 entre raíz de 10. Ya las simplificaciones y las demás operaciones, el alumno ya lo tiene que realizar. Pero le voy a dar unos alcances. ¿Ya? Por ejemplo, acá observamos que hay radicales en el denominador. Recuérdense que una fracción tiene numerador y denominador. Cuando los radicales aparecen en el denominador, no está permitido. O sea, no es conveniente. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el caso de acá. Por ejemplo, 2 entre 2 raíz de 10. Mire, aparece raíz en la parte inferior. No me conviene. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tendría que hacer es, pues, primero simplificar acá. 2 y 2, en la parte superior me queda 1, y en la parte inferior me queda raíz de 10. Profesor, no me conviene, entonces, ¿qué hago? En álgebra, por eso digo, el álgebra es muy importante, existe un tema que se llama la racionalización, que es el arte de eliminar, pues, los radicales que se encuentran en el denominador. Entonces, acá, una de las técnicas es lo que voy a aplicar. Si yo veo esta raíz de 10, tendría que multiplicarlo por raíz de 10, ¿no? Y lo mismo que he hecho abajo, pues hacerlo arriba, ¿no? Arriba también raíz de 10. ¿Ahí está? De tal manera que 1 por raíz de 10 en la parte del numerador queda raíz de 10, y raíz de 10 por raíz de 10 es raíz de 10 al cuadrado, raíz y potencia se va y simplemente queda 10. Entonces, de esa manera hemos desaparecido el radical del denominador. O sea, si aparece en el numerador, ahí sí no hay problema. El problema es cuando aparece en el denominador. Entonces ya he hecho el cambio acá. Entonces lo mismo usted puede realizar para el segundo. Pero ya hemos completado, pues, la idea de lo que es el vector unitario. Es justamente la división entre el vector que usted calculado y su respectivo módulo. Entonces esas son ideas muy importantes, ¿sabes? Que hay que comprender. Ahora, vamos a realizar a continuación otra idea importantísima. Esto se denomina el método del paralelogramo. Luego del método paralelogramo, lo que yo tengo es operaciones entre vectores, pero en realidad operación entre vectores debería ir como título de todo. Profesor, ¿por qué lo dice? Porque el método del paralelogramo en realidad nace como una necesidad. Por ejemplo, eh, si yo, por ejemplo, se me ocurre sumar 3 más 5, yo inmediatamente digo 8. ¿Por qué? Porque simplemente estoy hablando de cantidades. Pero, por ejemplo, si yo tengo el vector A, ¿no? Y lo voy a sumar con el vector B, supongamos así, el vector A, por ese simbolito, ¿no? Con el vector B, yo lo sumo. No puedo trabajarlo de forma tan sencilla como lo que
estoy viendo acá. O sea, no se puede trabajar de esa manera. Pero existen fórmulas, o sea, las famosas fórmulas, de las cuales yo le recomiendo que no dependa tanto. Por ejemplo, una de las formulitas que se utiliza es esta, miren. Por ejemplo, hacen este cambio, y yo se lo voy a demostrar. Presten mucha atención. Dice, este es vector A, vector B. Si yo sumo el vector A al vector B, lo que voy a obtener, la suma de dos vectores te va a dar otro vector, ¿no? Te va a dar otro vector. En este caso, la suma se denomina vector resultante. La suma de vectores es vector resultante. Voy a aprovechar ahí nomás, ahí en calientito, ¿de acuerdo? Para poder mencionar esto. Si uno es la suma, el otro es la diferencia. La suma da como resultado un vector resultante, voy a poner así, flechita, flechita, y si resto, lo que voy a obtener es el vector diferencia. O sea, esto es importante. Por un lado tengo el vector resultante y por el otro lado el vector diferencia. Ahora, pero ¿cómo trabajo esto si no lo puedo trabajar como numeritos? Entonces, lo que hacen es, al vector A se le calcula el módulo. Para simplificar el asunto, simplemente dicen, la barrita es como que eliminara, en realidad no lo elimina, es como lo eliminara para que solamente aparezca la letra A. O sea, si solamente aparece la letra A, es lo mismo que estarías aplicándole P o calculando el módulo al vector. Las barritas significa que estoy calculando el módulo al vector y la letra A es la forma simplificada. Lo mismo para el siguiente. Módulo del vector B, forma simplificada, simplemente sería B. Para no estar poniendo flechas, barritas y tanto proceso, simplemente A y B. Y lo mismo para el R, ¿no? O sea, lo mismo para el R. Ahí está el R, ¿ya? Su módulo y forma simplificada. Ahí está. A, B y R. ¿Listo? Pero ya sabemos que ese R representa pues la suma de los vectores. Pero ojo, ojo, ojo. Quien va a representar la suma es esto, ¿de acuerdo? Esto de acá es el módulo, o sea, el tamaño. ¿De acuerdo? Es como algo así como el escalar, o sea, solo la cantidad. La primera parte que estoy encerrándolo en doble rectángulo es el vector mismo, o sea, contiene la cantidad, pero también contiene la dirección y contiene el sentido. El que está en un solo rectangulito es solo cantidad, pero por algo se inicia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es esto. Para poder comprender el vector, al menos hay que comprender su cantidad. Eso es lo que hacen. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, el R que está encerrado en doble rectangulito es la suma real de los vectores. Para poder comprenderlo hay que empezar por algo. ¿Qué es lo que tiene un vector? Tiene módulo, que es el tamaño del vector, la dirección y el sentido. ¿Y por dónde están empezando al menos? Al menos están empezando por el módulo. ¿Y qué formulita utilizan? Yo le voy a enseñar la fórmula que utilizan. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Plantean lo siguiente. R, voy a poner así las letras primero, A, más B, más 2A por B por el coseno de, supongamos, X. Y le voy a poner los exponentes y todo lo conveniente. A, cuadrado, cuadrado, y esto raíz. Ahí está, ahí está. Listo. Profesor, esto se parece mucho al, ¿cómo se llama? Al teorema de cosenos. Claro, en realidad sí se parece mucho. Sí, no te niego, sí se parece bastante, pero tienes que tener cuidado con el signo, ¿no? Por ejemplo, el signo en el teorema de cosenos, ahí va un menos, en este caso va un más, pero el que tenga un más tiene un porqué, ¿eh? O sea, en realidad esto que he colocado acá, ¿ya? Se parece mucho, ¿y sabes por qué se parece mucho? Porque, ¿por qué? Porque esto nace justamente de ese teorema, pues. Nace del teorema de cosenos que hemos planteado justamente al inicio de esta segunda sesión. O sea, nosotros hicimos una introducción en la parte final de la primera parte. Y en la segunda parte, justamente ahora vamos a ver justamente eso, ¿no? Esa introducción. Justamente nace de ese teorema de cosenos.
¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, esta es la fórmula que plantean los libros. ¿Ya? Esta es la fórmula y está bien, está correcto, pero vamos a comprenderlo un poco más. ¿Listo? Ahí está. Entonces, los alumnos ven, ¿no? Ah, para hallar la resultante, al menos en forma de módulo, necesito el módulo del vector A, módulo del vector B, aplico la fórmula de cosenos y como resultante suma, entonces dice, entonces esto de acá debe ser más y hacen su mnemotecnia y todo bien bacán. Pero no se explican más por qué y la parte teórica de los vectores lo dejan tirados por los suelos. Entonces, en realidad, ahí es donde nosotros recurrimos justamente a este método que se conoce pues como el método del paralelogramo y nace como una necesidad para poder comprender justamente este tema. Entonces, yo voy a plantear lo siguiente para que usted pueda comprender. Voy a colocar el vector A así, ¿está bien? Voy a colocar el vector B de azul así. Mucha atención, por favor. Ahí está. Sí, vamos a comprender muchas cosas acá. A este de acá es el vector B. Ahí está, el vector B. Y el otro es el vector A. Ahí está. ¿Listo? Lo estoy planteando que los dos están naciendo de un mismo verbo. ¿De acuerdo? Para poder comprender el método del paralelogramo, ¿de acuerdo? Debemos tener pequeñas ideas previas. Voy a poner previos. Y esto siempre al cuaderno de apuntes. Previos. Debemos comprender los movimientos básicos de los vectores. Es necesario. ¿Qué movimientos básicos tiene un vector? Básicamente dos. Básicamente dos. ¿Cuáles son esos movimientos? Primero, el primero es el más facilito de todos. El primero te dice, ¿de acuerdo?, que un vector se puede mover a lo largo de su línea de acción. Por ejemplo, ahí he dibujado un vector de rojo, ¿de acuerdo? Y como usted podrá ver, estoy continuando, ¿no? Acá estoy continuando, acá me fui muy arriba, ¿no? Muy arriba, ahí está. Estoy continuando para adelante y para atrás, de color naranja. Imagine que este vector, que es una flechita roja, es una especie de, no sé, de ómnibus, ¿no? Imagine corredor morado, no sé, un tipo de ómnibus. Y lo de amarillo es la pista. Ya, la pista es como la línea de acción. Entonces, este vector se puede mover a lo largo de esa línea de acción. Se puede mover a lo largo. Profesor, ¿dónde vamos a ver esto? Esto lo vamos a ver en estática. Y se va a ver mucho cuando, por ejemplo, toquemos el tema de fuerza de torque. En el torque es donde se ve mucho de línea de acción. ¿De acuerdo? Pero por el momento puede imaginarse de que es un vehículo que está a lo largo de una carretera y se puede mover a lo largo de esa carretera. Es el primer movimiento básico. El siguiente movimiento de un vector es que se puede trasladar en sus paralelas, ¿de acuerdo? O sea, buscando sus paralelas. ¿Qué son paralelas? Que sus proyecciones al infinito nunca se van a cortar, o sea, paralelas. O sea, este vector lo puedo subir, este de acá lo puedo poner más allá, ¿no? O sea, pero no poner por poner, o no trasladar por trasladar, sino buscando un objetivo. Y uno de los objetivos que busca pues, los vectores es hacer el famoso trencito. ¿Qué es hacer el famoso trencito? El famoso trencito es que la puntita de un vector busque la cola de otro vector. Así, o sea, hacer una especie de trencito. O sea, ese es uno de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, la puntita toca la colita de otro, esta puntita la colita del otro y así sucesivamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se genere una figura cerrada. O sea, uno de los objetivos no es que tampoco se cree el trencito y que se vaya por cualquier lado, sino que se busque una forma cerrada. Entonces, vamos a comenzar a utilizar al menos lo que estamos tratando de introducir de estos movimientos de vectores al esquema rojo y azul que tenemos. Entonces, por ejemplo, ya sé que la puntita tiene que tocar la cola. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, trabajar los movimientos y uno de estos objetivos para mi esquema? Yo lo podría hacer así, mira. Este vector A, que nosotros vemos acá, que está de rojo, su trasladado lo voy a dibujar de guinda.
para indicar que se ha trasladado. Ahí está. O sea, este de rojo lo he trasladado, ¿por qué? Porque ya he dicho de que puedo utilizar su paralela. Entonces, este vendría a ser mi vector A. Mi vector A trasladado, por eso le he colocado, pues, le he colocado de color guinda. Ahora, quiero que la punta de uno toque la cola del otro. ¿Se cumple? Claro, porque la punta del azul toca la cola del guinda. O sea, está en seguida, ¿no? Entonces, esto de acá, del azul, representaría el inicio de todo, y esta punta representaría el final. ¿Cuál sería el vector diferencia? O perdón, el vector resultante, ya me estoy adelantando. ¿Cuál sería el vector resultante? El vector resultante es aquel que une el inicio con el final. O sea, acá está el inicio y apunta hacia el final. Este que usted ve acá, este que usted ve acá de color marrón, ese es el vector resultante. Ahí está. Listo. Se acabó. ¿Ok? Ahora, una cosita más importante. El vector A y el vector B al inicio, ¿por qué los puse así? Porque necesitaban generar un ángulo, ¿no? Que el alumno pueda observar. Por ejemplo, ahí generan teta. Si he trazado su paralela, eso significa de que este angulito también tiene que ser teta, ¿o no? Claro que son paralelas, ¿no? Teta y teta. Ok. Y la resultante es esta de marrón que nace del inicio hasta este final. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Como hemos dicho, vamos a poder comprender el vector empezando al menos por sus módulos. Entonces, de este marrón, que obviamente tiene dirección, tiene sentido, también tiene un módulo. O sea, voy a al menos trabajar con sus cantidades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo la cantidad de este, ¿no? ¿Y cuál es su cantidad en forma resumida? Simplemente R, o sea, solamente el tamaño. ¿Cuánto mide de acá hasta acá, ¿no? Coges tu regla, no sé, tu hincha, lo que usted desee, ¿no? En cierto modo diciendo, ¿no? Y sería R. ¿Cuánto mide este guinda? Este guinda mide A. ¿Y cuánto mide este azul? O sea, no quiero su sentido. Por ejemplo, ya sé que el azul va hacia la derecha, tiene una dirección de 0 porque está formando 0 grados con la horizontal, pero no me interesa eso. Solamente quiero la cantidad. Cantidad B. Profesor, ¿por qué le ha puesto B? Porque B es la forma resumida para no colocarle B, flechita, barritas, no, simplemente B, a secas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Se está formando un triángulo que voy a pintar, ya voy a pintar acá este triángulo, no sé, de color amarillo. El triángulo que voy a analizar lo estoy pintando de amarillo, pésimo pintando, ok, pero no se puede hacer más con esto, ok, ahí está. Este es el triángulo que yo voy a analizar. Lo que se supone que he pintado, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, ok. Entonces, profesor, usted me dijo que posiblemente ahí vamos a aplicar pues, el teorema de cosenos, claro. Pero obviamente el teorema de cosenos necesita un ángulo. Es más, mire, voy a retroceder un poquitito, ¿ya? Para que se pueda ver, ¿no? De todo esto es lo que hemos avanzado. Se pueda ver un poco de lo que es el teorema de cosenos. Ahí está. A ver, creo que nos hemos atrasado mucho. Acá está. Acá está. Teorema de cosenos, ¿no? Esta partecita sí voy a borrar para poder tener espacio. Necesito espacio. Ahí está. Borro esto de los movimientos. Ahí está, ¿no? Del triángulo inicial que teníamos en esa diapositiva, ¿no? De esa diapositiva, acá teníamos el teorema de cosenos. ¿Qué necesitábamos? Justamente necesitábamos escoger, por ejemplo, analizando necesitábamos escoger un lado, ahí está el lado A al cuadrado, y todos los demás cálculos se realizaban en base a los que no había escogido. Por ejemplo, no escogí B y C, y es suma de cuadrado de los que no escogí, menos 2 veces el producto de los que no escogí, por el coseno del ángulo de esos lados que no escogí. O sea, del ángulo que forman esos lados que no escogí. Profesor, pero acá en la fórmula que han cerrado de naranja, usted pone el R y esta raíz cuadrada al otro. Claro, pero porque es lo mismo, mira. El exponente cuadrado está acá. Imagínate que esto de acá pasa al otro miembro, ¿cómo pasaría? Como raíz. Y acá solamente me quedaría A. Es una cuestión simplemente operativa. Pero, ¿por qué hago este retroceso? Porque obviamente necesito un ángulo, ¿no? Un ángulo.
¿Y dónde estaría este ángulo si yo sé que lo que está acá es teta? ¿Dónde estaría el ángulo que yo necesito para poder hacer mi operación? Lo que yo necesito es este ángulo de verde. Necesito este ángulo de verde. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Escogíamos un lado y los demás cálculos eran en base de lo que no escogía. ¿Cuál es el lado escogido? Justamente yo quiero conocer la resultante. Ese es el lado escogido, el lado que yo quiero. Entonces lo escojo. Entonces, ¿qué necesito? El ángulo formado por los otros dos lados, por el lado B y por el lado A. Recuerden que ya estamos trabajando con medidas. Entonces necesito este ángulo verde. Por geometría, si este es teta, ¿cuánto vale este de verde? Sería 180 menos teta, ¿no? ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Nada más. Sería 180 menos teta. O sea, este angulito sería 180 menos teta. ¿Se acabó? ¿Qué aplico? Aplico el famoso teorema de coseno. Y con color negro voy a decir que cojo el R, pongo así, ¿no? R al cuadrado, equivalente a los otros dos lados que no escogí, ¿no? Así me dijo el teorema de coseno, ¿no? Todo ya está en función de lo que no escogí. Suma de cuadrado de lo que no escogí, menos 2 veces el producto A por B por el coseno de ese angulito que están formando. Y ese angulito es 180 menos teta. Yo le recomiendo, no, esto de acá es una teoría trigonométrica. Esto del famoso coseno de 180 menos teta, yo le sugiero que lo revise en su teoría de trigonometría, ¿no? De ángulos suplementarios, de ángulos complementarios, coterminales y sobre todo el uso de la circunferencia trigonométrica. Ahí nunca va a fallar si sabe manejar bien su circunferencia trigonométrica. Pero, como ahorita tenemos que simplificar pasos, esto de acá en trigonometría me va a dar como resultado simplemente menos coseno de teta. ¿Listo? O sea, el coseno de 180 menos teta simplemente es menos coseno de teta. Ese es su resultado. O sea, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Voy a darme el tiempo para poder escribir todo esto, ¿ya? R cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b. ¿Listo? Algo rápido nomás. Y todo multiplicado por menos coseno de teta. Ahora, este menos por este menos, ¿en qué se convierte? En más. Entonces, finalmente, ¿qué te queda? Te queda que r cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado menos por menos es más. Luego acá que tengo 2 veces a por b y todo multiplicado por el coseno de teta, ¿no? ¿Por qué? Porque este menos por menos era más y lo logré. Ahora, si yo quiero completar para que se parezca al otro lado, ya saben, ¿no? Este es R y este cuadrado, ¿cómo pasaría al otro miembro? Todo con raíz, ¿no? Y lo demás se repetiría, ¿no? Otra vez a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por coseno de teta. En este caso le puse X, ¿no? X porque era recordar las fórmulas que aparecían en los textos, en los libros, pero ya hemos visto por qué. O sea, ya hemos analizado por qué. Y lo que hemos logrado no es el vector, es el módulo, o sea, el tamaño del vector resultante. Como dije, por algo hay que empezar para poder comprender ese vector resultante. Entonces ya tengo su módulo. Lo que me faltaría después, conocer su sentido, tal vez, esas cositas. Entonces, ese es un inicio, ¿no? Estamos iniciando de buena manera. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, profesor, entonces, esta es de una manera amplia para poder aplicar teorema de cosenos y todo eso. Sí. Voy a regresar a la diapositiva original, ¿no? Estamos por acá. Estamos un poco más atrás. Estamos acá, en el método del paralelogramo. En realidad, también vienen problemas muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos de que nos dan el vector 3,5 y quieren que sumes con el vector, supongamos, 4,7, ¿no? Esto es para poder agarrar un poco de confianza. El vector resultante, ¿cuánto sería? Sería fácil, pues. Sería también una coordenada donde yo voy a aplicar 3 más 4 es 7,
y 5 más 7 es 12. Listo, en realidad este es el vector resultante. O sea, imaginemos que este fuera el famoso A que he colocado por acá, ¿no? ¿No? A. Y este fuese el famoso B que he colocado por acá. Entonces, este de acá sería la resultante. Así de sencillo, en realidad. Pero, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Un cálculo muy amplio, ¿no? Entre esto hay un cálculo muy amplio. Y con ello, por ejemplo, uno de los objetivos que yo puedo lograr es, por ejemplo, poder calcular el ángulo que forman esos vectores, ¿no? Entonces, hay muchas cositas que tenemos que comprender acá. O sea, las operaciones son sencillas, pero hay que completarlas con estos aspectos importantes. Por ejemplo, acá ya sé que el vector de resultante es 7 y 12, pero ahora si te preguntan, por ejemplo, ¿qué ángulo forman A y B? Así tal cual como está, no se puede, ¿no? A menos que utilice de repente geometría, trigonometría, pero no es el caso. Entonces, podrías utilizar pues esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aparece justamente el uso de un ángulo, ¿no? Por ejemplo, ya tienes, mire la fórmula que está acá. Voy a plantearlo así de esta manera para que lo pueda ver. Observe la fórmula. Ya conoce el R que es 7 y 12. Puede conocer cuánto vale el módulo, sí, al cuadrado, ya está. Sale un número. Ya conoce el vector A. ¿Puede conocer su módulo? Claro, porque ya hemos hecho un problema de eso. Al cuadrado ya está. B, igual manera, al cuadrado ya está. Más 2 veces A, que ya sabe el vector, sabe cómo conocer su módulo. También para el B, esto ya está. ¿Qué queda? Coseno del ángulo que están formando los vectores. ¿Qué ángulo forman los vectores? Ahí está. Va a salir con el coseno de teta. Acá le va a salir así, ¿no? Coseno de teta. Si usted reemplaza todos los datos y despeja, le va a salir un numerito, ¿no? Y otra vez, ¿no? Aplicando esa técnica que le enseñé. Si conoce el triángulo notable, al toque le sale. Y si es que no, lo deja expresado, ¿no? Supongamos en este caso, no sé qué valor tomará n, pero quedaría así, ¿no? Si coseno de teta es n, entonces significa que arco coseno de n vendría a ser teta. En el caso que le enseñé era con arco tangente. ¿Por qué era arco tangente? Porque estábamos viendo cómo calcular la dirección. Pero la idea es la misma. O sea, profesor, si acá fuera seno de teta igual a m, entonces el arco seno de m es igual a teta, ¿no? O sea, en este caso coseno de teta es n, entonces arco coseno de n vendría a ser teta, ¿no? Entonces esto de acá es muy importante, este movimiento. Entonces ya queda demostrado este método del paralelogramo, que nace como una necesidad de explicación en realidad. Ok,